Tardes, mi nombre es Graciela María Sarga Salina. En esta ocasión hablaré de mi proyecto integrador en la materia de Derecho Constitucional. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNCI. Mi matrícula es AL095102. Mi profesora es Laura Pascual Morales. Amparo. El amparo es un medio de control jurisdiccional que conoce los tribunales federales para proceder contra los actos de autoridad, es decir, del Estado, que violan los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte. La ley de amparo en México entró en vigor el 2 de abril del 2013. ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? El juicio de amparo tiene como objetivo proteger y restituir los derechos constitucionales, proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos, restaurar el imperio de los derechos cuando la violación ya ocurrió, extiende su tutela a toda constitución a través de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16. Algunos derechos que se pueden ser objeto de amparo son el derecho a la vida y la integridad física y moral, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y la seguridad, la libre circulación por el territorio nacional. ¿Cuántos tipos de juicio de amparo hay y en qué consisten? En México existen dos tipos de amparo. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio cuando se alegue la violación de los derechos fundamentales. Se presenta ante los tribunales colegiados de circuito. El amparo indirecto se interpone contra actos y omisiones de autoridad que vulneren derechos fundamentales, siempre que no deriven de una sentencia definitiva. Se tramita ante los jueces del distrito. El amparo directo es el juicio de amparo, es un recurso legal que se presenta contra una sentencia que finaliza el juicio. Se le llama así porque se tramita directamente ante el tribunal colegiado del circuito. La demanda se presenta ante la autoridad responsable para que por su conducto se turne al tribunal colegiado del circuito, quien es el que resuelve. Artículo 34 de la ley de amparo. Procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio y procedimiento. En los juicios del orden penal, cuando se hayan violado las leyes de procedimiento, con trascendencia de las defensas del quejoso. Artículo 172 de la Ley de Amparo y 173 en materia penal. Amparo indirecto. El amparo indirecto es un juicio constitucional que se presenta para proteger de los derechos de las personas ante los abusos de autoridad y normas que vulneren sus derechos humanos. Procede contra leyes, actos de autoridad, normas generales, resoluciones administrativas y omisiones, contra actos de autoridad judiciales que afecten a personas o cosas, contra actos de autoridades que no sean sentencias definitivas, contra actos de autoridades que no sean reparables. ¿Cómo se presenta? Se puede presentar por escrito o por medio de electrónicos. Debe incluir los nombres y domicilios de las personas. Debe incluir la autoridad o autoridades responsables. Debe incluir los temas, acto o omisión que se reclama. Debe incluir los hechos o abstenciones que fundamentan la violación. Debe incluir los preceptos de la Constitución que se reclaman. Recursos de revisión. Se puede presentar los recursos de revisión contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva. Se puede presentar recursos de revisión contra las resoluciones que modifiquen o provoquen la suspensión definitiva. Y se puede presentar recursos de revisión cuando las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Investigar un caso real donde se haya interpuesto un juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, y explica cuál es el sentido de la resolución. El caso relevante en México es el amparo promovido por la periodista Lidia Cacho contra el gobierno de Puebla por violaciones a sus derechos humanos. El hecho ocurrió en el año de 2005. La periodista Lidia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada ilegalmente a Puebla por órdenes de autoridades estatales tras la publicación de su libro
Los demonios del Edén, donde denunciaba una red de pederastia y corrupción. Durante su detención fue víctima de tortura psicológica y amenazas. Cacho promocionó un juicio de amparo indirecto contra su detención arbitraria y tortura, argumentando que sus derechos fundamentales habían sido violados. El sentido de la resolución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN, determinó que sí hubo violaciones graves a sus derechos humanos. En el 2018, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU falló a favor de Lidia Cacho, señalando que el Estado mexicano había reparado el daño y sancionar a los responsables. En el 2019, la Secretaría de Gobierno reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos y ofreció una disculpa pública. ¿Estás de acuerdo con el sentido de la resolución del dicho caso? Justifica tu respuesta. Sí, sí estoy de acuerdo porque se reconoció la responsabilidad del Estado en violaciones graves de derechos humanos. Se estableció una precedencia para la protección de la periodista y defensores a los derechos humanos en México. Se ordenó una reparación de daño, lo cual es esencial para garantizar la justicia. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema, ya que muchos de los responsables aún no han sido castigados de manera efectiva. Por su atención, gracias.